Cronogramas y diagramas de Gantt. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a cronogramas y diagramas de Gantt. Acompáñenos a mirar cuál es la definición de un cronograma, lo que es la definición de un diagrama de Gantt y lo que debemos tener en cuenta para elaborarlo. Entonces, ¿qué es un cronograma? Un cronograma es un recurso que busca establecer una ruta de actividades específicas que deben cumplirse en determinados plazos de tiempo para la consecución de un objetivo. Normalmente, para nosotros es un poco más sencillo elaborar cronogramas porque vivimos todos los días haciéndolos de una forma mental. Por ejemplo, nosotros decimos, necesito ir a trabajar y para poder trabajar necesito coger un transporte. Antes de coger el transporte necesito haberme duchado, haberme desayunado y tengo unos tiempos establecidos para poder conseguir ese objetivo de llegar a tiempo al trabajo. Si yo me levanto más tarde, voy a hacer que tenga que reducir el tiempo de las otras actividades o no ejecutarlas. Por ejemplo, digo, no voy a desayunar y simplemente arranco de una vez para el trabajo y allá busco qué comer para poder llegar a tiempo. Entonces miren que nosotros todo el día, toda la vida, solamente en la parte laboral, sino también en la parte sentimental, en la parte familiar, nos estamos enfrentando a cronogramas, que lo hacemos de una forma mental y quizás no de una forma tan organizada como quizás un proyecto lo requiere. Entonces para ello tenemos que identificar dos conceptos. ¿Qué es una actividad y qué es una tarea? La actividad se define como un conjunto de labores que yo realizo para cumplir la misma, mientras que la tarea es la mínima unidad de trabajo en la cual yo no la puedo dividir más y es lo que me ayuda a sumar a otras tareas para poder cumplir una actividad. Entonces vamos con un ejemplo. Yo estoy trabajando en un videojuego y algo que debo hacer es programar las mecánicas y la jugabilidad de un personaje. Pero yo para poder hacer eso, tengo que haber cumplido con otras labores. Por ejemplo, ya tuve que haber creado el personaje, ya tengo que tener claro en el Game Document ese personaje qué va a hacer, qué ítems tiene, cuáles son sus características, cuáles son sus movimientos. Es decir, miren que ahí vamos teniendo un conjunto de tareas que sumadas todas me van a permitir a mí tener a mi jugador listo y a mi personaje listo para poderlo animar. Otro ejemplo es, vamos ya un poco más general, quiero construir una casa. Entonces, una de las actividades que yo tengo, por ejemplo, es pintar la casa. Pero resulta que para pintar la casa, que es el objetivo, la actividad principal, yo debo conseguir la pintura, conseguir la brocha, conseguir los elementos de protección personal y tengo unos tiempos para empezar a pintar. Entonces pinto una pieza, pinto la sala y voy estableciendo unos tiempos para ello. Es decir, toda esa actividad macro denominada pintar la casa la acabo de disgregar en tareas que son la mínima unidad de trabajo que yo tengo para poder cumplir una actividad. Para nosotros poder hacer un cronograma y poderlo diagramar de la mejor manera, normalmente o la herramienta más utilizada es el diagrama de Gantt. Ese diagrama de Gantt es un gráfico de barras horizontales, como ustedes pueden observar, que se utiliza para ilustrar el cronograma de un proyecto, de un programa o de un trabajo. Entonces observen que tenemos aquí las actividades más al lado izquierdo, mientras que más a la derecha tenemos las tareas que componen esa actividad. Es decir, para poder cumplir con esta tarea, por ejemplo, de imagen corporativa, yo tuve que para poderla hacer y darla por terminada, tengo que hacer el prototipo del logo y hacer ese logo en ese formato de ese programa Illustrator que está aquí referenciado. Y aquí se ve cuáles son los tiempos que hay.
Adicionalmente, en los cronogramas hay que identificar actividades que dependan una de otra. Por ejemplo, en este caso, vemos que esta actividad depende de esta. Es decir, yo no puedo hacer esto hasta que no termine esto. Si aquí tengo un retraso, acá en esta actividad se va también a correr teniendo en cuenta que esta actividad depende de la otra. Entonces estas actividades también se convierten en actividades críticas y son las que normalmente nosotros le hacemos un seguimiento más juicioso. En este caso, por ejemplo, tengo esta tarea de la cual esta depende y esta a su vez depende de esta. Es decir, un retraso acá se va a propagar acá y por ende se va a propagar acá. Entonces miren que este diagrama de Gantt nos va a permitir a nosotros controlar mucho más fácil los tiempos de un proyecto. Adicionalmente, nosotros podemos verlo más fácil visualmente que si de pronto lo tuviéramos escrito o si lo tuviéramos exclusivamente en nuestra mente. Pero ¿cómo construimos un diagrama de Gantt? Primero tenemos que definir las actividades del proyecto, luego definir las tareas por cada una de las actividades, es decir, necesitamos hacer ese desglose por actividad y cada actividad encontrar las tareas. Cuando ya no se pueda dividir más, hemos encontrado justamente una tarea. De lo contrario, si nosotros podemos dividir una tarea en más tareas, estamos hablando que eso es otra actividad. ¿Y pueden haber actividades dentro de otro? Claro que sí. También tenemos que identificar cuáles son las tareas que dependen de otras para poder iniciar. Hay que definirle el periodo y el tiempo a esas tareas, pero colocándole una fecha de inicio y una fecha de finalización. Una de las recomendaciones es siempre traten de tener una holgura. No hay forma, normalmente siempre, teniendo enfoque pesimista, siempre tenemos claro que en algún momento se van a presentar retrasos por algún imprevisto. Esos imprevistos hay que tenerlos claros en el diagrama de Gantt. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente lo que se hace es que estas actividades se le ponen 2 o 3 días más, de manera que tengamos una holgura y que en esos tiempos de holgura o podamos adelantar actividades o podamos adelantar tareas o simplemente nos van a servir de colchón en el caso que tengamos un retraso. Entonces aquí vemos que una vez hemos hecho los pasos anteriores, tenemos nuestro cronograma aquí realizado con sus actividades, sus tareas y sus fechas. De esta manera genera estas barras que se extienden en el tiempo y ahí obtenemos nuestro cronograma utilizando el diagrama de Gantt. Espero que después de este video por lo menos haya quedado claro lo que tiene que ver con lo que es un cronograma, lo que es un diagrama de Gantt y cómo lo podemos implementar para nuestras actividades de proyecto. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos en un próximo video.